Juan capítulo 9, versículos 35 al 41, dice así la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Palabra de Dios. Hemos estado viendo este tema de milagro revelador en 3 diferentes partes, y en las primeras 2 partes nuestro enfoque fue en ver la extensión del milagro de Jesús, cómo el milagro que hizo Jesús revela la potencia, el poder ilimitado, la extensión del poder del sanador Jesucristo, cómo revela el asombro que causa en las diferentes personas y el cambio rotundo que hace en la persona que fue recipiente de ese milagro. También en la última, que fue la segunda parte, este milagro expone lo que es el corazón que es incrédulo, y estuvimos viendo cómo el corazón, a pesar de las evidencias y a pesar de todos los testimonios que se le puedan dar, el corazón incrédulo está determinado a no creer. El Hijo de Dios sana al hombre ciego de nacimiento y ahora se va a revelar en amor como el Hijo del Hombre, y sus enemigos han determinado continuar en la situación de rechazar a Jesús. Hoy vamos a ver 3 razones reveladas por el milagro de salvación. 3 razones que revelan, que dan razón por el milagro que sucedió. La primera es la razón por ser expulsado. ¿Cuál fue la razón de haber sido expulsado este hombre? La segunda es la razón por la que recibió la vista. Y la tercera, la razón por la venida de Jesús a ese lugar en particular. Este milagro no solo muestra el poder divino, la autoridad de autentificar al Hijo de Dios por medio de señales y milagros, sino que expone la incredulidad del ser humano y da demostrado 3 razones por qué sucedió esta sanidad. La razón de ser expulsado, de salir de la sinagoga para encontrarse con Jesús y ser hallado por él. La razón por la que recibió la vista, para fe y salvación. Y la razón de la venida de Jesús, en contraste con la salvación del que fue ciego, para juicio, para ser cegados. Así que el punto número 1, la razón por ser expulsado. ¿Por qué fue expulsado este hombre de la sinagoga? Y eso estuvimos viendo la última vez, cuando ese hombre que había sido sanado, fue un tipo de juicio de parte de los fariseos y no quisieron creerle, y este hombre se puso a defender al que lo había sanado, a defender a Cristo.
Tras la valentía que había usado este hombre, que había demostrado este hombre delante de los fariseos, defendiendo a su sanador, el que fue ciego quedó expulsado de la sinagoga, del sistema social de aquellos días. Pero he aquí lo revelador de este milagro. Esto sucedió para que fuera expulsado por causa de Cristo. Él defendió a Cristo, y al defender a Cristo, que aún no conocía en totalidad quién es Cristo, lo defendió y como resultado fue expulsado. Y esto es lo que sucede a partir del versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este es el propósito de la ceguera de nacimiento. Este hombre vio por primera vez en su vida, no porque buscó que alguien lo sanara, no porque pidió o suplicó, no porque fue a una campaña o a un tipo de evento de sanidades, sino porque Cristo Jesús vino desde la eternidad a buscarlo donde Él se encontraba, y ahora lo encuentra otra vez, luego de haber escuchado que había sido expulsado. Oyó Jesús y vino a encontrarse con él. Esta es la razón de ser expulsado, para ser hallado por Cristo. Expulsado de la sinagoga donde jamás podría volver a entrar y relacionarse con la gente que conocía. Y todo por causa de Cristo, por causa de su nombre. Pero este Cristo oyó, escuchó lo que le había pasado a este hombre y vino a él y se le presentó. En el momento difícil de su vida, de haber sido expulsado, apareció Cristo para confortarlo. Así como cuando el apóstol Juan es exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, en el día del Señor apareció Cristo para consolarlo. También a este hombre Cristo le trae consuelo y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El milagro que fue puesto bajo tela de juicio por los fariseos, quienes terminaron expulsando a este hombre, Jesús le hace la pregunta más importante que pueden escuchar oídos humanos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Otras traducciones dicen: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre refiriéndose al título de Mesías. ¿Crees tú en el Mesías? ¿Pones tú tu fe en Él? ¿Confías en Él? ¿Te entregas completamente a Él? Qué pregunta tan determinante y tan marcante para la vida de este hombre, contrario a los que los fariseos están haciendo de negar el milagro que había hecho Jesús. ¿Puedes tú creer? Ellos no creyeron. ¿Tú puedes creer? Noten la respuesta impresionante de este hombre, que hasta hace muy poco era un pobre ciego que andaba mendigando para sobrevivir. La respuesta de este hombre en versículo 36: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es? Hay algunas cosas que necesitamos desempacar de este versículo.
Para contestar la pregunta, el hombre necesita saber quién es el Mesías. Note que no está preguntando qué es el Mesías o qué es el Hijo del Hombre. No está preguntando qué es, sino quién es, como dando por sí que ya existe una persona que pueda ser digno de llamarse el Hijo del Hombre, utilizando el título del Hijo del Hombre, que significa el Mesías, profetizado por Daniel capítulo 7, cuando dice: miraba yo en la nube de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. A este le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno. Ese es el Hijo del Hombre, ese es el título del Hijo del Hombre. Y este hombre ha preguntado a Jesús, ¿quién es? Este es el mismo que vio el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 5, cuando lloraba porque nadie podía abrir el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en su trono, hasta que le dijeron: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Este es el Hijo del Hombre, este es el león de la tribu de Judá, este es la raíz de David, es el Cordero de Dios quien vino a deshacer las obras de Satanás. Él es el Hijo de Dios. Y lo que ha hecho con este hombre es algo sorprendente. Como a Jesús le conoce como profeta, él le pregunta a Jesús: tú que me revelaste la luz del día, tú que me diste claridad a mis ojos y me has revelado que vale la pena ser expulsado por ti, ahora por favor te pido que me hagas entender quién es el Hijo del Hombre, porque te voy a creer, porque ya creo que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Noten el contraste de la experiencia que acaba de tener el que fue ciego. Después de haber sido llevado por los vecinos a una especie de juicio con los fariseos y haber visto la ceguera espiritual de personas que dicen creer y conocer las Escrituras, termina siendo expulsado por causa del que lo sanó. Ahora se encuentra cara a cara con el que le sanó, y el consuelo que le ofrece Jesús es creer en el Hijo del Hombre, es creer en el Mesías, el que es digno de llevar el título del Mesías, el ungido prometido de Dios. Después de una experiencia tan fría, tan muerta en cuanto a la fe con los fariseos, ahora se encuentra en el calor del Salvador del mundo, con toda la disposición, con todo el deseo de creerle a su sanador como el que le va a revelar la voluntad de Dios, como el profeta de Dios que ha sido enviado para revelarle no solamente la luz del día, sino quién es el Mesías. Así como le reveló el día que pudo abrir los ojos y ver la luz. Oh iglesia, la profecía que ya ha sido escrita, la tenemos, revelada por Dios
dada a conocer a individuos como usted y a mí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y viene de una manera profética para que nos apunte a la persona de quien se trata todo este universo, a la persona que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos hechos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. La Escritura nos revela a Cristo. Esa es la revelación, nos expone a Cristo. Y es lo que vemos en el segundo punto. La razón por la que recibió la vista este hombre es para fe y salvación. Mírelo ahí en el versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Jesús le sanó los ojos para que lo pudiera ver, para que lo pudiera identificar, y les dice: pues le has visto. Ahora que le conoces, ahora el que habla contigo, Él es. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías, así como cuando habló con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, que lo llevó a pensar en el Mesías, y ella dijo: sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué revelación, qué encuentro tan glorioso, que la Escritura nos enseñe a Cristo, nos apunta a la persona del Hijo de Dios. Así como estos discípulos que caminaban junto a Emaús, y Jesús resucitado se le aparece y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras desde Moisés y los profetas, y decía todas las cosas acerca de Él? Eso es la Escritura. Es la revelación de Dios para el ser humano. No para que nos llenemos de la Escritura y no estemos bajo sumisión del señorío de Cristo. No, sino para que conozcamos a Cristo y podamos someternos a su autoridad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Hijo del Hombre, que ha sido dado todas las naciones, todas las lenguas y todos los pueblos y todo dominio. Así nos sometemos a Él. Así de cerca estaba este hombre de Jesús, de conocer al verdadero Hijo del Hombre. Y así de cerca está de todo aquel que sinceramente está dispuesto a conocerle. A todo aquel que le busca, le va a hallar. A todo aquel que presta su corazón para escuchar el testimonio de la palabra, de la Escritura, Él está presente para hacer esta gran revelación. Y no hay mayor satisfacción para estos hombres y mujeres quienes fueron hallados
por Jesús en el camino. Cuando estaban decepcionados, desilusionados, agobiados, cargados, pero ahí en la soledad, ahí en la tranquilidad de un día ordinario, aparece Jesús. La razón que recibió la vista a este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ese día él vio a Cristo, vio a su sanador, que ya lo había declarado que era un profeta de Dios, pero ahora dice, este es mi Salvador. El que no podía ver, ahora puede ver. El que no sabía quién es el Mesías, ahora sabe quién es. No solo lo tiene de frente a él, pero lo escucha claramente, porque ha resuelto creerle al profeta que le ha demostrado la realidad de quién es el Mesías. Exactamente como el testimonio de las Escrituras comprueban una y otra vez y testifican al Mesías, al hijo de Eva, quien destruirá a la serpiente antigua, al hijo de Abraham, quien bendecirá a todas las naciones con su glorioso evangelio, y al hijo de David, quien tendrá reino para siempre y dominio sobre todo eternamente. El mismo Dios que muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres le habló por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Hebreos 1. Él es la razón. Nosotros no existimos aparte de Cristo. Nosotros existimos para Él, para sus propósitos. Así que el hombre responde como todo aquel que ha sido regenerado, de haberlo declarado como profeta, de haberlo declarado como hacedor de milagros, ahora conoce que Él es el Hijo del Hombre y ahora conoce que Él es el Mesías en persona frente a Él y le dice, creo, Señor, y le adoró. Al haber creído en su corazón, confesó con su boca. Confesó lo que había en su corazón. Confesó que Jesús con el que él hablaba es Señor y profesó fe en el Salvador. Al haber puesto su confianza en quien es su sanador, ahora conoce que Él mismo es su Salvador. Este es el producto de la regeneración. Nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, vicios y pecados, no teníamos ninguna opción. Pero Dios desde la eternidad, con su gran sabiduría, con su gran conocimiento, extendió su mano poderosa enviando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos nosotros que estábamos perdidos, muertos, vacíos, y nos dio vida juntamente con Cristo para que vivamos en su resurrección, para que vivamos para sus propósitos. Solo necesitas tener un corazón dispuesto para oír y ver con fe. La fe viene del oír la palabra
de Dios, la que fue escrita proféticamente y está presente con toda la evidencia para testificar que Jesucristo es el Señor. Para que le creamos a Él y nos postremos y le adoremos. En comparación, el versículo 36, cuando dice, ¿quién es? Está preguntando, ¿quién es Señor? Esa palabra Señor se refiere al Señor comúnmente, como al Señor que está vestido de rojo, o el Señor que está pasando por la esquina. En el versículo 38, en español se ve igual, Señor, Señor, pero ya es diferente la palabra, con la idea de traer, tú eres el Señor, tú eres el soberano, creo, Señor, tú eres Dios, tú eres mi Señor, soberano sobre todas las cosas, eres único, especial y un gran tesoro para mí. ¿Cuándo creyó este hombre verdaderamente? ¿Cuándo llegó a creer en el Evangelio? Cuando recibió las instrucciones para ir a lavarse los ojos, cuando defendió a su sanador delante de esos fariseos que buscaban la manera de desacreditar a Cristo, cuando sufrió el tener que ser expulsado por ellos y cuando reconoció que su sanador verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es Cristo tan glorioso para ti, tan deseado para ti? Pueden ver tus amigos y tus vecinos con que tú compartes que Cristo verdaderamente es el que está dirigiendo tu vida, que Cristo es tu Señor, que tú te estás sometiendo a su autoridad, que te inclinas a adorarlo mientras los demás lo están desacreditando y profanando su nombre. ¿Verdaderamente te inclinas a Él? La realidad es que este mundo rechaza a Cristo continuamente cuando rehúsan creer que Él es el único nombre autorizado por Dios para salvación. Único. Rechazan a Cristo cuando deciden ir detrás de otros ídolos para llegar a Dios. Porque de alguna manera venir directamente con Jesús no es suficiente. Entonces buscan otras fuentes para ir a Dios. Y muchas veces esas fuentes son ellos mismos. Es el yo mismo que decide que va a ser una relación con Dios sin Cristo. Sin ningún intermediario, sin ninguno que pueda llevar los pecados a ser perdonados. De alguna manera no hemos entendido como sociedad, como comunidad, que Dios ya ha hablado su palabra, que ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no te harás imágenes, que no tomarás el nombre de Dios en vano. Increíblemente, estos son los 3 primeros mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos, y son ofendidos constantemente. Analice las conversaciones que está teniendo con otras personas y se va a dar cuenta las imágenes que utilizan para llegar a Dios.
los ídolos que buscan poder seguir y la blasfemia que hablan cuando se refieren a Dios sin Cristo. La mayoría del mundo está bajo condenación. Esto no es mi opinión personal, no es la opinión de esta congregación. Eso es la palabra de Dios. La ley de Dios le condena y permanece bajo condenación porque no ha creído a Dios que Jesús es su Hijo a quien envió para salvación. Quieren salvarse a sí mismos sin ninguna relación con Cristo, así como estos fariseos estaban haciendo, buscando desacreditar a Cristo y quitar a Cristo de la ecuación, sin ninguna relación a su iglesia. Quieren vivir para Dios y quieren tener una eternidad con Dios, pero no tienen ninguna relación con la iglesia, con el cuerpo de nuestro Salvador. Para eso necesitamos ver el tercer punto, la razón de por qué vino Jesús a ese lugar. La razón de su venida, juicio, contraste con la salvación que este hombre ha podido recibir, que ha podido gozar, juicio para estos otros que han rechazado. La salvación de este hombre en esta historia es contrastada con el juicio sobre los demás. Dice el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El que había nacido ciego, ahora puede ver física y espiritualmente. Esta es la salvación, pero esto tiene una implicación. Los que sí ven, los que dicen nosotros vemos, van a ser cegados y nunca les va a alumbrar la luz en sus corazones. Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas estas personas que estuvieron debatiendo contra el que fue ciego, todos ellos rechazaron la luz que el Hijo de Dios había provisto por medio de este milagro. Lo rechazaron en lugar de rendirse ante Cristo, ante el que hizo las señales, ante el que habló la palabra de Dios, ante el que reveló la voluntad de Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El versículo 40 nos dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? No entendiendo lo que Jesús se refería a ellos, los que ven sean cegados. Cristo vino al mundo con la intención de dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos. Él es la luz que vino al mundo entre tanto que dura el día, a fin de que sean trasladados del poder de las tinieblas al poder glorioso y luminoso del reino de Cristo Jesús. Noten que la predicación de Cristo, ellos la usaron solamente para defenderse, para decir, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Para que la predicación de la cruz, para estos hombres, ¿cómo lo rechazan?
es locura. Y el olor a sacrificio es olor de muerte. Pues pensando que pueden ver según sus propias capacidades, quedan bajo juicio de haber rechazado el verdadero y glorioso evangelio. Tan cerca de conocer a Dios y tan lejos de obtener vida eterna. Versículo 41, Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué dicen vemos? Porque están convencidos que pueden ver, porque su imagen de ellos es que no tienen problema de ser porque no pueden verse como un miserable pecador. Entonces permanecen rechazando la salvación de Dios que Dios ha provisto por medio de Cristo. Si tan solo reconocieran que son ciegos, guiando a ciegos, que están en bancarrota espiritual delante de Dios, entonces probablemente habría un médico, un sanador que los sanara. El médico no es para los sanos, sino para los enfermos. Cristo es el sanador de los enfermos, de los cargados y lastimados por el pecado y la maldad. Pero el que no tiene necesidad de Cristo, el que no cree que Él es Señor soberano, que reina y que viene a juzgar, entonces lo rechaza, permanece bajo juicio. Todas las personas que han muerto sin Cristo, todas las personas que han muerto sin dar testimonio y evidencia que sus corazones han sido inclinados hacia Cristo, murieron sin salvación. No existe una segunda oportunidad. La única oportunidad es mientras la luz del Evangelio está siendo predicado. La noche viene cuando ya no se va a oír más el Evangelio. Y esto es cierto para ciertos individuos que de repente se apartan y ya nunca más escuchan el Evangelio. Gloria a Dios porque usted está escuchando el Evangelio en este día. Gloria a Dios porque a pesar de lo que esté pasando en su vida, Dios continúa enseñándote su luz, su Evangelio. Gloria a Dios porque Él continúa respondiendo hoy. Pero hoy es el día de salvación. No esperes a que sea la noche, cuando ya no haya luz. En conclusión, solo tenemos un consuelo: el milagro revelador, el evangelio que no esperaba este hombre ciego toda su vida desde nacimiento, y de repente Jesús, que vino desde la eternidad, apareció para deshacer por completo las obras de la ceguera y dar vista espiritual a este hombre. El que no podía ver, ahora adora a Cristo como su Señor. El que fue expulsado de la sinagoga fue bienvenido a la familia celestial por medio de su exclusivo unigénito Hijo de Dios, el que dio testimonio de su sanador sin importar las consecuencias, fue consolado
por el buen Salvador, quien se le apareció en ese momento y se le reveló, dejándole saber que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Son muchos los personajes de esta historia, de todo el capítulo 9. Son muchos los personajes, muchos que concluyeron que Jesús no puede ser el Cristo, que no puede ser el Mesías. Pero solo uno recibió la vista, mientras los demás continuaron en su furia de expulsar a cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías. Solamente uno recibió la vista para ver a Cristo y decirle: tú eres mi Señor, creo en ti. El que había sido esclavo de la ceguera ahora dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora puedo ver, ahora puedo ver. Oh, que este sea nuestro testimonio para contar, que nuestro padecer por Cristo sea algo real, que pueda observar en nosotros el viejo yo, no ser más, y ver a Cristo aún en nuestro proceso de esta vida, de aún cuando no nos sentimos cómodos, de aún cuando no nos sentimos seguros, que Cristo sea tu vivir y que tu morir sea para Cristo. Oh, Él es nuestro consuelo en la vida como en la muerte. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador, a Jesucristo, quien nos ha librado del poder del pecado, del poder del diablo, y ha satisfecho la ira de Dios. La justicia de Dios ha sido hecha en Cristo Jesús para que usted y yo tengamos vida en su nombre solamente, y testifiquemos que verdaderamente Él es nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor, nuestro gran Rey exaltado. Alabado sea su nombre. Amén, amén. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Te damos honra. Amén. Cantemos para nuestro